La 12ª Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia 2022 te invita a visitar realidades diversas en regiones remotas. Sentir el poder del territorio que despierta luchas profundas de sobrevivencia y dignidad. Conocer acciones colectivas que dan sentido e historia a un pueblo. Viajar a nuestro cuerpo, a su potencia y fragilidad. Revisitar las migraciones, aquello que somos en el inmenso fluir del planeta. Con enorme gusto presentamos Territorios en el Corazón, un recorrido de imágenes y caminos en torno al espacio interno y externo que nos conforma, al territorio que nos crea y creamos, a la esencia de nuestro ser y nuestra comunidad. Invitados especiales, cineforos, estrenos nacionales del 22 de abril al 1 de mayo por la plataforma digital Fest Home. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y memoriaverdadjusticia.com.gt. Bueno, parece que después de ese spot de la muestra estamos en el aire. Quiere decir que llegó el momento de inaugurar esta nueva edición de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia desde Guatemala. Quiero en nombre del equipo organizador darles a todos y todas la más cordial bienvenida y aprovechar este momento para también agradecer el apoyo que hemos recibido para realizar esta muestra desde parte de la Embajada de Suiza en Guatemala, la Asociación JOTAI Actuando Juntas Guatemala y la Asociación ISCA de Alemania. Creo que también es importante mencionar que este año contamos con un valiosísimo apoyo de 9 medios independientes de toda Guatemala que nos apoyan no solamente con la divulgación de esa muestra, sino más bien también nos apoyan en la retransmisión de estos cineforos que estamos realizando. Y hablando de los cineforos, también quiero aprovechar que le demos muchas gracias a los más de 30 panelistas que participan este año en los cineforos. Creo que es sumamente importante que nos encontremos para hablar y dialogar acerca de las películas y los temas que son tan importantes en la Guatemala actual. A través de nuestras publicaciones en las últimas semanas, les hemos explicado nuestro enfoque temático de esta edición, que es Territorios en el Corazón, que abarca varias miradas cinematográficas hacia los territorios que nos rodean, como también territorios propios e íntimos de los seres humanos. La película que inaugura esta muestra se llama La Revolución y la Tierra, y creo que en ningún momento hemos dudado de que esta película es la indicada para abrir nuestro tema principal, tan importante y tan polémico a la vez en tantos lugares de América Latina. Espero que lo hayan visto muchas personas y estamos muy contentos de contar hoy con la presencia del director de la película, Gustavo Benavente Seco, que hoy está con nosotros aquí en este foro para dialogar conmigo y por supuesto también con todos ustedes. Gustavo, bienvenido a Guatemala y muchas gracias por estar. Muchas gracias, Gonzalo pero estuvo muy cerca, muy cerca. Para mí es un honor en nombre de todas las personas que participaron en la película, que siempre se hacen en equipo las películas, como saben perfectamente, estar en Guatemala, aunque sea virtualmente, la verdad que es un gran honor. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias además por el honor también de haber inaugurado el festival con la Revolución en la Tierra, así que muy contentos de estar aquí. Gracias, Uli, y a todo el equipo, ¿no? Que por supuesto detrás del festival. Muchas gracias, Gonzalo, y perdón por equivocarme con tu nombre. Son los nervios que todos tenemos al iniciar
esa muestra. Gonzalo, antes de entrar en diálogo contigo, déjame decir dos cosas por las cuales me conmovió mucho tu película. Por una razón es algo bastante personal. La película me recordó mucho a la primera vez que estuve en el Perú en 1987 filmando mi primer documental. Y fue justo un tiempo sumamente cruel y difícil en tu país por la guerra que afectó a toda la población y sobre todo lo afectó a la población campesina. Y la película, por otro lado, me conmovió porque no solamente toca el tema agrario tan complejo desde hace 500 años, sino también habla de diversos temas tan importantes como es la memoria, como es el racismo, la relación entre la población de la ciudad al campo, los diferentes imaginarios que existen del uno al otro en una sociedad multiétnica como es la de Perú, y sobre todo la integración del cine peruano en la película. La otra razón por la cual me gusta muchísimo son los paralelismos con Guatemala. Aquí en Guatemala hubo también una reforma agraria en 1952, la cual fue frustrada y frenada por un golpe de Estado cuando los Estados Unidos vieron afectados sus intereses económicos y vieron en la reforma agraria un acto de comunismo internacional, para decirlo de alguna manera. Y esta injusta distribución de la tierra también fue finalmente una razón por el inicio de una larga guerra en Guatemala que llevó hasta un genocidio en la población indígena y campesina. Y los territorios que aún hoy en día no cuentan con una verdadera paz. Y todo eso me parece sumamente importante dejar claro, esos paralelismos que vemos en la película tuya con Guatemala. La primera pregunta, Gonzalo, que tengo es tal vez un poco más personal, más cinematográfico. La pregunta es que cómo se le ocurre a un cineasta joven, digamos, que creció en la era de posguerra en Perú, cómo se le ocurre interesarse por un tema que es la reforma agraria que ocurrió hace más de un medio siglo atrás, ¿verdad? ¿En qué momento te habló tu tripa, para decirlo de alguna manera, que dijo, mira, yo quiero hacer esta película y que sea una película atractiva y necesaria e importante para la sociedad peruana? Sí, bueno, primero muchas gracias por tu palabra, Zuli, sobre la película y qué bonito que hayas tenido una oportunidad en una época complicada, pero de haber conocido el Perú. Ha cambiado mucho, efectivamente, digamos, la época en la que yo nací es justamente esa, ¿no? La de los 80 que mencionas, época difícil en general. Pero la reforma agraria no la viví, ¿no? Digamos, la película, no sé si todos y todas quienes están en el foro quizás la han visto, pero digamos, abarca una historia muy larga que comienza con la invasión española, ¿no? Digamos, europea, la época de la conquista, y termina, digamos, tiene algunos giros en la colonia, en la independencia, pero sobre todo abarca la época del siglo XX, década de los 60 y 70, ¿no? Época de revoluciones en América Latina, donde tenemos muchas historias que nos hermanan, además, como bien ha señalado, ¿no? A veces tenemos más frescas las historias de Estados Unidos, no sé, las que vemos en películas que pasan en los cines, que historias de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? De aquí nomás. Y efectivamente la reforma agraria de Perú específicamente es algo de lo que no se hablaba, ¿no? Hubo un silenciamiento largo, ¿no? Porque se da en un contexto de un gobierno militar atípico en América Latina, ¿no? Quizás, como pasa con lo que te contaba de las películas de Estados Unidos, yo y mi generación teníamos más presentes lo que fue la dictadura militar en Argentina o en Chile, por ejemplo, de donde hemos visto películas, ¿no? Un gobierno represivo, asesino, ¿no?
violentador de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Digamos, la imagen de Videla y de Pinochet son muy claras, ¿no? La de la dictadura militar, formalmente fue una dictadura, por supuesto, en el Perú no era tanto, ¿no? Además, era como un todo, ¿no? Son 12 años de militarismo que va del 68 al 80, pero lo cierto es que tuvo diferencias muy grandes que tampoco no se conocían mucho, ¿no? Al menos yo no conocía tanto, que no había vivido en esa época, ¿no? Digamos, una primera etapa progresista, si se quiere, más cercana a cierto espíritu de izquierda, y una segunda etapa más conservadora, más de derecha, que hace como la contrarreforma, ¿no? Pero justamente esta confusión tiene un interés, por supuesto, ¿no? Hay ciertos grupos económicos que quieren que la historia se lea de una manera determinada, ¿no? Entonces fue una serie de preguntas sobre no saber realmente qué había pasado en ese país lo que nos llevó a los miembros del equipo, a los integrantes del equipo, a trabajar este tema, ¿no? Teníamos como más preguntas que respuestas, lo cual siempre lo hace más interesante también, ¿no? Queríamos saber realmente qué había pasado. Por eso es que estaba bien, muy mal visto decir que había algo positivo en la reforma agraria o lo que fuera, ¿no? Siempre casi que no lo podía decir en voz alta, tenías que decirlo así como en voz bajita o lo que fuera. Y nosotros intuíamos que había algo positivo porque, digamos, la versión oficial, entre comillas, o la hegemónica, al menos hasta antes del estreno de la película, es que había sido un fracaso, ¿no? Rotundo, que había atrasado el Perú 30 años, y dependiendo de en qué década escuchabas eso, lo había atrasado 50, lo que fuera, ¿no? Y no tanto, ¿no? O sea, digamos, es discutible el impacto que pudo tener en temas económicos, pero lo cierto es que los años 80 fue un desastre para este país, ¿no? Digamos, de hiperinflación, de crisis, de terrorismo, de muertes por todos lados, ¿no? O sea, la verdad que el Perú quebró, ¿no? Entonces, que la reforma agraria haya quebrado por el hecho de haberle dado tierras a los campesinos y no porque lo que pasó en los 80 en este país, es como una lectura muy antojadiza, ¿no? De eso. Y lo cierto es que nos interesaba más que llevarlo por la lectura económica, más por la lectura social, ¿no? Por primera vez el voto universal en este país se dio después de esa experiencia, ¿no? Por primera vez se le da ciudadanía a un sector de la población que estaba excluido, ¿no? De eso, de la ciudadanía. Entonces, la película en realidad va de eso, va de luchas por la ciudadanía y la reforma agraria como un punto de no retorno. Entonces, eso fue un poco lo que nos interesó, ¿no? Saber realmente qué había pasado, porque había como una versión no oficial, entre comillas, que nosotros no nos sonaba como tan así, ¿no? En todo caso era como muy maniquea, muy simplificada, ¿no? Muy incompleta, y fue esa curiosidad. Y el hecho de que haya tenido, digamos, es el documental más visto de la historia del cine peruano, tuvo la verdad que un impacto considerable, creo, en el país. Es por eso, no solo por la película en sí, digamos, que a mí no me corresponde comentar sus méritos o deméritos, sino porque era una versión de la historia que había sido silenciada sistemáticamente por los grupos de poder, ¿no? Entonces, creo que no solo nosotros y nosotras teníamos esas preguntas, sino que mucha gente también, ¿no? Y fue la película también para poder ver nuevas respuestas, quizás. Ya. Gonzalo, me imagino que la etapa de investigación y el desarrollo de la película ha sido bastante largo, o sea, llegar a conocer, digamos, los hechos, las interpretaciones de diversos sectores políticos, la búsqueda de protagonistas, el material de archivo que aparece. Me imagino que ha sido un proceso bastante complejo, digamos. ¿Cuáles fueron tus propias etapas que marcaron, digamos, de tu punto de vista de la película y qué momentos te llevaron a tomar decisiones, digamos, tanto estéticos como de contenido? Tal vez nos puedes contar un poco acerca de ese proceso. Por supuesto, sí, fue un camino largo, digamos, bueno, para el cine latinoamericano más o menos son los tiempos que demoran, ¿no? 4 años fue lo que demoró hacer la película, desde la idea inicial, la búsqueda de financiamiento, de investigación, hasta la grabación, el rodaje y el estreno, ¿no? Esta primera etapa, los primeros 2 años y medio, básicamente no prendimos una cámara, ¿no? Fue de investigar profundamente. Nosotros ganamos un fondo, además del Ministerio de Cultura de Perú. Y mucha gente se contactó sobre lo importante que era este proyecto para distintos grupos, comunidades, etc. Y nos dimos cuenta de la enorme responsabilidad que teníamos. Íbamos realmente a tener la posibilidad. Habían confiado en nosotros, digamos, para poder hacer una película sobre esto que era aún más importante de lo que imaginábamos, ¿no? Entonces nos agarró mucho la responsabilidad. Había que realmente investigar a profundidad de un tema del que no sabíamos tanto. O sea, intuíamos muchas cosas y, por supuesto, nos interesaban
estos temas, por lo que íbamos a hacer la película. Pero lo cierto es que fueron años de leer absolutamente todo lo que existe al respecto, ¿no? En los años 70 y 80 además hubo mucha investigación. En las universidades, ¿no? En el sector académico, digamos, sí hay investigaciones muy importantes, ¿no? Que nos sirvieron justamente para poder construir el relato. Y por eso también la manera en que está estructurada la película es un poco para alguien que no tiene mucha idea, como éramos nosotros y como es la generación de gente joven que quizás en el colegio no te enseñan esto, en la universidad tampoco, a menos que sea un curso muy especializado, y aún así, ¿no? Es algo de lo que no se habla, no está en la currícula. Entonces, fue a copiar muchos materiales, y en esa búsqueda de materiales aparecieron las películas del cine peruano, además. No sé si todos y todas han visto La Revolución de la Tierra, pero está conformada por varias decenas de películas del cine peruano y algunas extranjeras también que abordan el tema. Y gracias a esas imágenes, en algunos casos documentales, en otros casos de ficción, se fue armando la película. La Revolución termina siendo también un homenaje a esas películas que realmente no conocíamos. Algunas son obras fantásticas, creo. Algunas estaban nominadas al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, incluso alguna vez, y aún así en Perú no las conocemos. Yo he estudiado cine en ese país y no he tenido acceso a esas películas. No se ven, no hay una cinemateca, no es fácil acceder a eso, ¿no? Entonces, claro. Esta idea de la memoria, de que es difusa, de que no está al alcance, se ve en la práctica en eso, en que alguien que hace cine no conoce realmente a los y las cineastas que vinieron antes, no ha visto sus imágenes, no ha visto sus películas. Claro. No sé, pues Casablanca la tengo clarísima, ¿no? Lo que el viento se llevó, El Mago de Oz, todas esas. Pero las películas peruanas que vinieron antes, la verdad que no tanto, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de investigar, encontramos estos materiales y la verdad que nos deslumbraron, nos impresionaron mucho, por eso fue una necesidad construir la película a partir de eso, justamente para trasladar ese descubrimiento a alguien más, ¿no? Siempre decimos que no es nuestra culpa quizás no haber conocido las películas, pero ahora que las conocemos, sí es nuestra responsabilidad poder comunicarlas a otras personas, ¿no? Entonces, ese viaje de los primeros años fue de acumular esas películas, algunas quizás en 35 milímetros, tuvimos que medio que robarla para proyectarla, grabarla en 4K y devolverla en su mejor versión posible. Con mucho cariño, por supuesto, teníamos todos los permisos, pero no teníamos la película en sí, tuvimos que hacer ahí algunos ajustes. Pero ese fue el proceso de acopiar información. Después se grabó, hubo un viaje a Cusco, que es en la zona de los Andes, al sur, y un viaje por carretera por la costa norte, de varios días, ¿no? No teníamos plata para ir en avión a ningún lado, así que lo hacíamos por tierra, lo que era una bonita oportunidad también para encontrar campesinos, quizás en el camino, y bajar y conversar, y si se animaban grabamos un poco y sacamos testimonios. Entonces eso enriqueció la película. Creo después se editó, se estrenó en el 2019. Estuvimos en 20 salas nomás. En la misma semana se estrenó el Joker en 390, para más o menos hacer la comparación. Pero como te decía, mucha gente fue, había gente que viajaba de una región a otra para verla. La verdad que una locura, ¿no? Nunca lo habíamos visto. Sí. Y pegó mucho, ¿no? Y la verdad, hay toda una historia después del estreno de la película que ya excede un poco su realización, que pasaban muchas cosas un poco locas, pero esos fueron como más o menos los 4 años que te menciono que demoró en hacerse la película. Sí, efectivamente, lo que menciona, digamos, de tanto material de archivo, creo que incluso la película podía llamarse La Revolución de la Tierra y el cine nacional, tanta cantidad de cine que aparece ahí y de plano, tal como tú lo explicas, enriquece muchísimo, y tal vez es un poco la clave también por el éxito, digamos, dentro del público. Ya mencionaste que la película fue el documental más visto en la historia del país. Digamos, tal vez nos puedes explicar un poco más detalladamente cuál ha sido el aporte, digamos, de la película realmente en la población, y cuáles fueron las reacciones que ustedes podían constatar de diferentes sectores de la ciudad. Yo creo haber leído que digamos, hubo problemas en la transmisión de la película por la televisión pública. Tal vez nos puedes hablar un poquito de la reacción que hubo acerca de La Revolución y la Tierra.
Sí, la verdad que la reacción no la esperamos, fue la verdad que además nos abrumó quizás, ¿no? Y primero hubo la reacción quizás de las salas, ¿no? En alguna cadena de cines no nos quisieron estrenar, antes del estreno, ¿eh? No quisieron ponernos, porque no querían que haya nada de Velasco. Ni a favor ni en contra, no habían visto la película, pero no querían que se hable, ¿no? Esta idea de silenciar justamente el pasado. Y la gente un poco se pasó la voz y nos estaban sacando los cines antes de estrenar y fue a uno de los cines, las salas se llenaron, la verdad. Y de hecho la pandemia nos cortó un poco la vida, hicimos como 90.000 personas más o menos. Wow. Y unos meses después, ya en pandemia, eh, la película, además, digamos, previamente a lo que te voy a contar el estreno en la televisión, solo mencionar que trabajamos mucho en las redes, ¿no? Ya que los medios oficiales, digamos, nunca nos querían sacar, ¿no? Yo estudié periodismo, además antes de estudiar cine, y tengo amigos que trabajan en el comercio, ¿no? En algunos diarios importantes, ¿no? Pero que ellos no nos permiten mencionar nada de la película, ¿no? Porque no quieren hablar nada de las cuando sacaban notas a veces en España, en otros países, y no sacaban en los diarios, porque no querían realmente hablar nada de eso, porque Velasco los expropia en algún momento, ¿no? Que creo que es un error además de ese gobierno, pero expropia los diarios, ¿no? Claro. Los medios de comunicación, y se menciona eso en la película. Entonces lo odian mucho, y eso ojeíza hace que no quisieran hablar de nosotros, pero las redes sociales sí nos ayudan mucho a visibilizar la película. Entonces, tuvimos mucha actividad en las redes, no solo para el estreno, sino en general, ¿no? Porque también se volvió como un espacio para mucha gente de conversación, etcétera. Y acá hubo un golpe de Estado en noviembre de 2020, donde Manuel Merino asume la presidencia por pocos días, ¿no? La verdad que intentó ser un dictador, no lo logró. 3 millones de peruanos y peruanas salieron a las calles a protestar. Y la página de la película, las redes sociales de la película se vuelven un vehículo, como otras páginas, por supuesto, para denunciar lo que estaba sucediendo, ¿no? La violencia policial, hubo muertos, ¿no? Pero era bien extraño, ¿no? Digamos, las personas no denunciaban en los canales de televisión o en los medios oficiales, sino en páginas de memes, ¿no? O la página de la película. Ya. Entonces, ahí, digamos, el compromiso de quienes hicimos la película y con el público que la vio y que la apoyaba también se solidificó bastante, ¿no? Estábamos todos juntos y juntas en esto. Unos meses después fueron las elecciones presidenciales, la del 2021, y la película se iba a estrenar unos días, la semana anterior de la elección, ¿no? Y yo, de hecho, yo les recomendé que lo hagan después porque pensé que la gente iba a estar más preocupada en las elecciones, no sé, en fin. Y imaginé que, bueno, no sé, les recomendé que no se hagan muchos problemas, pero pusieron por justo la Semana Santa, pensaron que encajaba perfectamente en su programación, no se dieron cuenta quizás de lo que iba a suceder, ¿no? Y los grupos conservadores peruanos, ¿no? Un ex primer ministro y otros personajes tuiteaban de que no era posible que esta película se estrena una semana antes de la elección, no tenía nada que ver con ningún candidato, pero decían que apoyaba la candidatura de Verónica Mendoza, que era como la candidata progresista en primera vuelta, con quienes por supuesto tenemos muchas coincidencias quizás en su plan de gobierno, lo que fuera, pero la verdad es que la película se hizo 2 años antes de que ella candidatea y no tiene nada que ver con su candidatura, ¿no? Pero es esta práctica sistemática de silenciar voces que quizás son disonantes a las voces conservadoras, ¿no? Que han marcado un poco la narrativa de cuál es la historia de este país que se cuenta y cuál no y de qué manera. Y los miembros del canal de televisión estatal, la idea era además llegar a lugares donde no se había visto la película antes, ¿no? Porque no hay cines, no hay ni internet, ¿no? Decidieron igual patearnos a después de la elección. Y fue un escándalo, ¿no? Se volvió el tema número 1 en redes sociales por varios días, además, ¿no? Y mucha gente le comenzó a convertir en YouTube. Entonces, si antes era el documental más visto, ahora se volvió la película más pirateada de la historia de este país. Ya. Y igual, digamos, hubiera sido lindo que formalmente se difundiera, pero bueno, igual siempre viene de un buen lugar, ¿no? De gente que quiere compartir sobre la película, así que igual siempre lo agradecemos, ¿no? Pero fue una locura esos días, ¿no? Y no se pasó. Y aún así terminó además llegando Pedro Castillo, el actual presidente, a segunda vuelta, que era justamente un campesino, ¿no? Y entonces alguna gente me decía, erróneamente creo, me preguntaba qué se siente que tu película tiene algo que ver con que ahora hemos puesto a tal presidente, o lo que sea. Y la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, digamos, Claro. no es que las películas cambian la historia política de un país, pero sí están atentas a lo que está sucediendo en ese país, ¿no? Y en el Perú siempre suceden cosas, solo que los medios quizás no quieren atenderlos, ¿no?
y quizás estaba prestando atención también a cómo estaba el Perú, sobre todo en los últimos minutos, después de esa reforma que cambió mucho las cosas, ¿no? Entonces, ha tenido efectivamente una montaña rusa de cosas locas que le han pasado a la película, como cruzarnos con la elección presidencial, pero bueno, finalmente ha hecho que más gente la vea también, ¿no? Así que no tenía tanto éxito tampoco. Antes de la próxima pregunta, quiero invitar, digamos, a las personas que nos están viendo de lanzar preguntas a Gonzalo, aprovechar su presencia aquí con nosotros. Pueden meter las preguntas en el chat, como al principio dije que nos están apoyando varios medios independientes, entre ellos está Prensa Comunitaria, Plaza Pública, No Ficción, Factor 4, Quórum, La Cuerda y Voces de Mujeres. Creo que a través de esas plataformas también pueden lanzar las preguntas y yo los voy transmitiendo a Gonzalo, si los compañeros del equipo me los mandan aquí a mi teléfono. Gonzalo, ¿había alguna diferencia, digamos, en las reacciones entre las personas que lo vieron en las ciudades y en el interior? Yo no sé si han hecho algún tipo de funciones a través de un cine móvil en comunidades o más hacia la población campesina. Tal vez nos puedes hablar de alguna experiencia que hicieron en el transcurso del tiempo. Sí, en realidad teníamos planeado una gira por distintas comunidades campesinas donde no hay cine cerca, pero la pandemia nos cortó esa posibilidad, ¿no? Porque seguíamos en la sala de cine, ¿no? Entonces ya teníamos una ruta programada que iba a seguir un poco donde grabamos, iba a meterse un poquito más. Lamentablemente no se pudo concretar, está pendiente de algún día hacerla. Pero sí pasó, por ejemplo, que en Cusco había gente que viajaba un día para ver la película, ¿no? Digamos, de comunidades muy alejadas de ciudades donde quizás habían sido una sala de cine, y viajaban para verla. La última función en Cusco, en un festival del Ministerio de Cultura de Cine Suyo, se quedaron 600 personas afuera. Y no la reprogramaron la siguiente semana. O sea, ¿cómo hay 600 personas afuera que quieren ver una película? Yo nunca lo he visto en mi vida. Y no lo reprograman a la siguiente semana, ¿no? Ya era rarísimo, ¿no? Pero había mucha expectativa, se generó mucha expectativa porque de alguna manera además mucha gente que quizás pensaba de una manera no podía decirlo en voz alta por décadas, ¿no? O sea, pero verlo en pantalla grande fue muy importante para muchas personas que vivían en esa época, pero también para los nietos y nietas de esas personas, ¿no? Claro. Que llevaban a sus abuelos y abuelas a ver esa parte de esa historia, tal y como ellos le habían contado, pero que no coincidía con la versión como oficial, entre comillas, ¿no? Entonces, en términos de representación, de darle validez a una voz, ¿no? No estamos diciendo que nuestra versión sea la verdadera, ¿no? No, para nada, ¿no? Pero es una versión, ¿no? Y es válida como cualquier otra, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy importante en muchos sectores de la población, ¿no? Y pasaba que algo muy bonito y que siempre vamos a agradecer mucho es que la gente aplaudía bastante siempre al final de las funciones, ¿no? Y pasaba tanto en San Isidro, que es como el distrito más ficho, no sé cómo se dice, más... Sí. Más fresa, dirían aquí en Guatemala. Exacto, pero también en otros lados, ¿no? Donde gritaban al final de la película Causachum, ¿no? Que es viva en quechua. Entonces, fue bonito, ¿no? Y la recepción en todos lados fue como bien potente, pero igual estuvimos en poquitas salas, como te digo, solo en 20 en vez de la del Joker que eran 390. Pero aún así igual se hizo su propio espacio, ¿no? Eso fue bonito. Gracias, Gonzalo. Aquí hay una pregunta de un Martín. Él dice, o pregunta, digamos, el hecho de que La Revolución y la Tierra es un documental es un hecho sumamente importante, y lo que él pregunta es que si digamos, la película, aparte de un impacto, de alguna manera le dio un empujón al documental en tu país frente a la ficción, que es normalmente el género más consumido. Gonzalo, ¿tienes alguna opinión acerca de eso?
Muchas gracias por la pregunta, Martín. Eso creo que está por verse porque las salas de cine acaban de abrir recién en el Perú hace un par de meses, ¿no? Igual que los colegios, acá todo abierto, pero después que el resto del mundo, ¿no? Está por verse, creo. Yo creería que ahora, digamos, un cuello de botella muy grande son las salas de cine, los exhibidores, que antes de la Revolución de la Tierra no le daban un centavo de posibilidad a que los documentales puedan ser vistos, ¿no? Que sean atractivos para el público, no creían. Y creo que la Revolución y la Tierra probó que sí hay un público para ver documentales, sí hay mucha gente que le interesan, y si hay documentales que antes no han jalado mucho público, no necesariamente es porque el público no le interese verlos, es porque quizás no se les dio la posibilidad de estrenar en más salas, de estar más tiempo. A veces te sacan los 2 primeros días, te sacan, ni siquiera estás una semana. O te ponen en dos funciones, una en Lima a las 5 de la tarde y una en Huancavelica a las 10 de la noche, ¿no? Es bien difícil para el documental y creo que para nuevas películas que vengan, uno quizás va a poder darles la oportunidad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bonito también que surge de la película, ¿no? La posibilidad de que ya ver con otros ojos y no caer en el estigma, ¿no? En el prejuicio muy sonso, la verdad, muy tonto, de que los documentales, la verdad que no llevan tanta gente, ¿no? Cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, ojalá sea el camino. Yo creo además que en América Latina los documentales son un campo de creatividad enorme, ¿no? Sobre todo porque además probablemente tenemos bien pocos recursos en general en el cine latinoamericano, pero sí muchas historias y mucha creatividad, ¿no? Entonces el documental también te permite contar ciertas historias, hay que sacarle un poco la vuelta también a la falta de recursos, y el documental lo permite mucho, ¿no? Entonces creo que también es algo que puede crecer aún muchísimo más en el Perú y en general creo que está creciendo en los últimos años mucho en América Latina. Gracias, Gonzalo. Aquí hay otra pregunta de una Susana. Ella dice que, digamos, el tema de la reforma agraria es tan importante tanto en el Perú como en Guatemala, y ella se pregunta por qué a esas alturas, digamos, ya no se discute como tanto si tiene que ver con nuestra época neoliberal o por cierta despolitización. Y su pregunta concreta es, actualmente el Perú tiene como presidente un ex profesor rural. Digamos, ese hecho, este hecho significa que la reforma agraria pueda surgir como un nuevo tema político. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente surgió, además en campaña, fue bien loco, ¿no? Casi que hablar de reforma agraria, mencionarlo era caer en un malitismo terrible. Y Verónica Mendoza fue la candidata progresista, fue la primera que dijo, bueno, vamos a una segunda reforma agraria. Entonces, y después Pedro Castillo, que después, digamos, ya en segunda vuelta, adoptó esa política pública, digamos, de hacer una nueva reforma agraria y la comenzó a implementar, ¿no? Ha quedado un poco en el camino, la verdad, pero se vuelve ya como una promesa electoral, además, ¿no? Que busca generar conexión con un público elector y que se haga. O sea, eso es rarísimo. Si un candidato presidencial antes de la película decía que ya es una segunda reforma agraria, lo metían en el manicomio, así, de frente. Y la verdad que ahora no. Ahora la gente lo ve con otros ojos, ¿no? O sea, antes uno no podía decir que había tenido algo medianamente satisfactorio, ¿no? Hubo una entrevista a Maysa Glave, que fue congresista del Perú, joven, de izquierda, en el 2016, me parece, y le preguntan sobre la reforma agraria. Esto es mientras estábamos desarrollando la película, justo coincidió, ¿no? Pero todavía no había noticias sobre eso. Y ella dice que dentro de todo lo que uno puede criticarle, tuvo algunas cosas positivas. O sea, fue como bien justa y creo que lo matizó bastante, ¿no? No es que dijo que fue increíble ni nada, ¿no? Dijo que había algo que se podría rescatar. Y el cargamontón fue, pero tremendo por todos lados. También somos una sociedad muy machista, ¿no? Pero la verdad que era una locura. Solo por decir que quizás uno podía rescatar algo positivo de la experiencia, fue como vetada a todos lados, ¿no? Maldecida, insultada, etcétera, ¿no? Y ahora la verdad que uno puede decir, sí, pues podemos discutir lo que quedamos de lo económico, ya se vea, pero lo cierto es que en términos sociales
fue positivo, ¿no? Y de hecho Pedro Castillo, que es ahorita presidente del Perú, no había podido votar antes de la reforma agraria. O sea, vive en una zona rural y el voto analfabeto no se aprobó hasta después. Y uno podía hablar castellano incluso, digamos, pero no estabas en el padrón, pues porque era una zona rural. Entonces sí ha cambiado mucho, ¿no? Y sí se vuelve pues el pueblo campesino un sujeto político, ¿no? Que todavía no está inserto quizás dentro del grupo que hace políticas públicas. Recién está comenzando a suceder ese fenómeno. Lamentablemente no se está dando de la mejor manera, creo, con este gobierno, pero simbólicamente sí es bien importante, ¿no? Vamos a ver qué sucede también y qué narrativa se construye, ¿no? Porque, digamos, lo de Velasco fue muy, muy importante en términos simbólicos, creo, ¿no? Claro. Casi que acabó la esclavitud, o sea, así de dramático fue el asunto, ¿no? Pero lo cierto es que la historia después lo contó, la historia que se construye desde el poder, desde los grupos económicos, de los sectores más conservadores, como alguien que fracasó, que nos llevó al atraso, lo que fuera, ¿no? Entonces vamos a ver también qué sucede ahora, cómo se construye esa nueva narrativa, ¿no? Eso ya la verdad que se ve algo en los años, pero sí, a ver, la reforma agraria ya no es algo maldito, ¿no? Que quema si lo tocas, sino que incluso lo puedes decir y puede tener cosas positivas. Gracias, Gustavo. Aquí hay otra pregunta que dice que ya lo tocaste, digamos, en tu propuesta, pero hay una persona que pregunta, más allá de que el cine documental sea voz para los pueblos en resistencia, ¿de qué manera el cine puede reivindicar, digamos, al indígena en el inconsciente colectivo? Esa es la pregunta de un Luis. Sí, bueno, muchas gracias a Luis por la pregunta. Sí, creo que en realidad no es que el cine documental le dé voz a los pueblos, o en todo caso ya no debería ser el camino, ¿no? Sí, sí contar las historias de la manera más respetuosa posible, pero creo que más bien quienes tenemos la posibilidad de hacer cine, que es un privilegio, por supuesto, normalmente como de clases medias, que pueden acceder a un tipo de educación, o básico, universitario, lo que sea, o acceder a equipos, es un privilegio, ¿no? Y como saben todos los amantes de los cómics, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Así que creo que alguna de esas responsabilidades es abrir espacios para que otras personas, otros cineastas, hombres, mujeres, puedan contar sus historias en primera persona, ¿no? Comunidades indígenas, por ejemplo, ya no acercarse a contar su historia, ¿no? Sino generar ya en términos extracinematográficos, si se quiere, más de términos políticos, sociales, etcétera, generar el entorno, dar las herramientas en lo posible, también desde el Estado, por supuesto, para que estas personas puedan contar sus propias historias, ¿no? Creo que eso es mucho más valioso. Entonces, sí hay un compromiso, sí hay una responsabilidad, pero que no va necesariamente por la narrativa que uno construye en la película, sino va también de otras cosas, ¿no? De generar otras dinámicas. Y eso está por verse, ¿no? Estamos trabajando en ello, ojalá, ¿no? Digamos, poco a poco la idea es abrir el espacio y creo que en ese momento sí vamos a avanzar mucho, ¿no? Una película muy importante en Perú fue Uña de Pacha, de Oscar Catacora. Una película puneña. Oscar lamentablemente falleció después de hacer su primera película. Estaba grabando la segunda y le dio apendicitis. Estaba lejos de la ciudad. Si hubiera grabado en Lima, seguramente se hubiera atendido rápidamente y no hubiera muerto. Lo cierto es que no, ¿no? La salud no es igual para todos y todas en este país. Pero fue una película muy importante, hablada en Aymara, grabada lejos de la ciudad, grabó con sus abuelos. Esa es una película que va a cambiar, o cambió ya, creo, la historia del cine de este país, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias son importantes. Ya que directoras comiencen a contar sus propias historias en primera persona. Gracias, Gonzalo. Aquí hay otra pregunta que están surgiendo. Dice, después de un éxito como este con la Revolución y la Tierra, no va a ser más difícil de iniciar un nuevo proyecto, y aprovechando cuáles son tus proyectos actuales y futuros. Eso lo pregunta Clarisa. Sí, bueno, Clarisa, gracias por la pregunta. Y no, al contrario, estamos muy, muy entusiasmados de poder un poco aplicar lo que hemos aprendido de la Revolución, ¿no? Porque ha sido casi una película hecha entre un grupito de personas, de amigos, amigas, compañeros en general, que estamos aprendiendo un poco a hacer películas también, esa es la verdad.
Entonces creo que ya hemos aprendido algunas cosas. Hicimos un libro además sobre la experiencia, se llama La Revolución Imaginada, participan como 50 autores. La primera ministra del Perú en ese momento en funciones lo presentó, el ministro de Economía, Mirta Vázquez fue la primera ministra, Pedro Frank incluso participaba, que era el ministro de Economía. Tuvo un impacto potente, pero dentro del libro además contábamos un poco todo el proceso de cómo se hizo la película para alguien que quizás esté estudiando cine pueda también ver una experiencia que quizás le sirva para ver en qué no fue bien y en qué no fue mal. Pero igual que eso, nosotros también aprendimos un poco en el camino, ¿no? Y creo que ahora en nuestro siguiente proyecto vamos a poder aplicar un poco de esos aprendizajes y seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Nuestro próximo proyecto se llama El Arte de la Guerra, ya logró el financiamiento del Estado, de desarrollo, de producción y estuvo en la zona de industria del Festival de Málaga, en el MAFIS, ganó un pequeño premio por ahí. Y va justamente de la época posterior, ¿no? El proceso histórico posterior, los años que conoce Uli, además, ¿no? Los 80s y 90s, época del conflicto armado interno, época del terrorismo, enfrentamiento entre grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA con el Estado, que también cometió, digamos, terrorismo de Estado. Fue un años, ¿no? Décadas muy difíciles, la verdad, para este país, con 79.000 muertos y con muchas historias por contar. Y se va a contar un poco también una historia polifónica a partir de muchas voces, coral, sobre la generación de artistas de esa época, artistas plásticos, cineastas, músicos, rockeros, subterráneos, teatreros, ¿no? En fin, de Lima, de Ayacucho, ¿no? Retablistas, etc. Entonces, es un poco a partir de las historias de esta generación, entender más o menos qué sucedió en esos años, que fueron difíciles, ¿no? Y que todavía también, de los que no conversamos mucho, ¿no? La verdad, porque acá se hizo, digamos, un informe de lo que se llama la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el año 2004 se sacó un informe oficial, ¿no? Y los grupos conservadores y de derecha, por supuesto, se le fueron encima. Y en el colegio, la verdad que no estudiamos las conclusiones de la comisión, ¿no? No es, digamos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, en Chile, ¿no? Que son vecinos cercanos nuestros. Ahí tiene muy claro, digamos, qué sucedió ¿no? Acá no tanto, la verdad, es una confusión tremenda y a muchos grupos les conviene mantener esa confusión. Son años más cercanos también, digamos, esos sí los vivimos, seamos todavía chicas, pero los vivimos, así que va a ser también como muy emotivo, creo, grabar eso. Recién lo vamos a grabar este año, porque la pandemia también nos atrasó un poco, para editarlo el próximo y recién estrenarlo en 2024, pero ese es un poco el siguiente viaje que tenemos programado. Ya, gracias Gonzalo. Aquí hay, no es una pregunta, sino Alberto comenta el hecho de cómo las reformas agrarias han sido distorsionadas en su imagen al asociarse a cierta ideología, como lo fue en el 52 de Guatemala, como de Guatemala fue asociado con el comunismo, etcétera, cuando Estados Unidos realizó una reforma agraria de las mismas características en el Japón de la posguerra, lo que generó que un 60% de la población saliera de la pobreza. Eso es, creo que más que nada una constatación que una pregunta. Elizabeth Moreno comenta, para analizar en comparación a procesos de otros países de América Latina, es que fue impulsada por un militar. Hacer la revolución desde abajo para que no se haga desde abajo. Creo que en la película de alguna manera se debata este aspecto, pero tal vez nos puedes comentar algo al respecto, Gonzalo. Sí, claro, un poco cogiendo el primer comentario, efectivamente, ¿no? No es comunista, pues, las reformas agrarias en América Latina, ¿no? De hecho, es un programa de los Estados Unidos, ¿no? La Alianza por el Progreso, la administración Kennedy, lo que impulsa es justamente una lucha contra el comunismo, ¿no? Que no se repitiera la experiencia revolucionaria de Cuba a partir de reformas agrarias que mitigaran un poco el descontento de la población. Entonces, es una política anticomunista, ¿no? Y de hecho, Velasco en el Perú era anticomunista, ¿no? Aún así, la historia lo recuerda como el máximo comunista que jamás existió, ¿no? Como si fuera un monstruo, ¿no? En fin, ¿no? Digamos ya, porque sabemos más o menos las narrativas que se construyen desde el poder, desde los grupos conservadores, desde los grupos económicos que son más de derecha, además, por supuesto, ¿no? Entonces, son narrativas interesadas, por supuesto, ¿no? Entonces, en una impresión
primera impresión es esa, ¿no? En el caso del Perú, fueron militares, ¿no? Efectivamente es un golpe de Estado, ¿no? Creo que nadie en el presente podría relativizar, digamos, la importancia que tiene la democracia. Creo que tiene muchísimas fallas y es algo que tenemos que seguir trabajando y encontrar una solución. Pero la verdad es que quienes defendemos los cambios sociales, normalmente los hacemos en democracia, ¿no? Sobre todo después de la experiencia violenta que hubo en este país y que lamentablemente tuvo muchas muertes, ¿no? Sin embargo, también hay que hacer un poco el ejercicio de darnos cuenta de que en esa época los gobiernos entraban y salían, al menos en el Perú y en muchos países de América Latina, por golpe de Estado, ¿no? Era como la normalidad. Más bien, después de esa experiencia es que deja de ser la normalidad. Después de esa experiencia ya todo el mundo vota, porque también queda democracia en ese momento, ¿no? O sea, votaban los de las ciudades, ¿no? Los que tenían el color de piel más claro, los que hablaban castellano, ¿no? La mayoría hombres, por supuesto, acá las mujeres recién votaron en el 54, ¿no? Mucho más tarde que otros países de América Latina también, y del mundo, ¿no? Entonces, no era una democracia pues universal y absoluta, ¿no? Entonces, también hay que entenderlo en esos términos, ¿no? Es distinto hablar o sea, imaginar un golpe militar hoy que hace 50 años, ¿no? Y la verdad que efectivamente, mientras hay otros militarismos en América Latina en el mismo tiempo, ¿no? Que articulan pues el Plan Cóndor, estas cosas que sabemos, son de derecha, tienen como otro enfoque y el Perú es atípico, ¿no? Más bien la segunda fase del gobierno revolucionario que lideró Morales Bermúdez, que tiene además cadena perpetua en Italia, ¿no? No ha sido extraditado, pero fue juzgado en Italia por el Plan Cóndor y se le dio una pena de cadena perpetua. Sí estaba más alineado a las otras experiencias militares de aquí, ¿no? Que desapareció mucha gente también. La verdad que en el gobierno de Velasco en la primera fase no hubieron deportaciones, obviamente muchas injustas quizás, ¿no? Y sí hubo pues seguramente mucha arbitrariedad, ¿no? No fue un gobierno perfecto, ¿no? Imposible que lo fue. Y fue una dictadura formalmente, ¿no? Y creo que también esa arbitrariedad y ser como esa bisagra entre el mundo anterior y el que se construyó después, donde hay otros sujetos políticos que van apareciendo, también hace que uno no sepa bien por dónde ir, ¿no? Cómo caminar ahí, ¿no? Entonces, creo que también se hicieron como se tomaron muchas decisiones, creo que positivas en general, y sobre todo en términos sociales, pero que no se pudieron, digamos, seguir en el tiempo, no seguir trabajando, se echaron atrás, y lo que dices, ¿no? Fue una revolución desde abajo, sino fue como desde arriba, por decretos, ¿no? Decretos leyes. Entonces, no se construyó la base social necesaria para que esos procesos continuaran en el tiempo, ¿no? Y pudieran ser adoptados por las personas, ¿no? Entonces, si se hace solo desde arriba, cambia el gobierno, entonces cambia todo, ¿no? Tiene que hacerse como desde base, ¿no? Lamentablemente no se hizo de esa manera y acá hubo un cambio dramático que fue en 1980 cuando Sendero Luminoso comienza pues su lucha armada, ¿no? Y ahí vuelve a comenzar, ¿no? Comenzó otra historia. Gracias, Gonzalo. Aquí hay dos preguntas más que se refieren, digamos, a la película. La primera es ¿qué dificultad encontraste para acceder al archivo de cine? Y la segunda que tiene que ver también un poco con eso, ¿qué tan complicado es o qué tan difícil o qué tan fácil es conseguir fondos para la producción cinematográfica en el Perú? Sí, muchas gracias. Bueno, para acceder a las películas, la verdad que es dificilísimo. No tenemos una cinemateca nosotros, así que fue buscar a los autores, ¿no? Que en muchos casos no tenían sus películas tampoco. O sea, eran, la verdad que bien buenas, tenían una disposición tremenda, súper amables, ¿no? Y nos decían, te doy toda la autorización que quieras, pero la verdad que no tengo la película, ¿no? La hija de Robles Godoy, por ejemplo, fue muy amable en ese sentido, pero mejor, la verdad que no sé dónde está. Entonces había que echarse a buscar, ¿no? Y encontramos después de años una copia de La Moneda Verde, por ejemplo, en 16 milímetros, linda, ¿no? Que la proyectábamos, la grabamos en 4K y esa es la que sale, ¿no? En otros casos no, habían quizás las películas de Federico García habían sido digitalizadas en los 80s, a VHS, en los 90s. Y esa es la versión que hay, ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta que justamente esa precariedad, esa materialidad,
era importante mostrarla, ¿no? Porque era un poco, finalmente la película juega eso, ¿no? Es como comienza con estos créditos y hay como una cinta de VHS que entra al reproductor, ¿no? Entonces es como la historia, como la memoria, como una cinta de VHS, que se va deteriorando con el tiempo, entonces hay imágenes que desaparecen, se van a negro, pero después vuelven a aparecer, ¿no? Así funciona más o menos nuestra memoria. Hay gente que me dice, sale de la película y dice, oye, pues estaba mal la proyección, ¿no? Porque se va a negro un montón, que no sé qué se malogra. Pero es a propósito, ¿no? Y no, ni siquiera es a propósito, así están las películas, ¿no? Entonces, era una forma de mostrar esa fragilidad de la memoria y era difícil. Pero bueno, se consiguió después de mucho buscar, ¿no? Vieron como algunas películas que lamentablemente no encontramos, porque están pendientes de encontrarse alguna vez, están quizás en algún cajón, ojalá. El cálculo que existe sobre las películas que se hicieron en el siglo XX en el Perú, hasta la década de los 90, que ya comienza el digital, es que el 70% de las películas de cine peruano no existen. Wow. Desapareció el 70% del cine peruano, solo el 30% sobrevive, que es una cifra dramática, ¿no? Por decirlo menos. Sobre los fondos del Estado, bueno, sobre los fondos de financiamiento en general, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Cultura a través de la DAFO, que es la Dirección del Audiovisual, ha sido la verdad que muy importante en la última década, ¿no? Han logrado asegurar ciertos fondos y que hayan concursos todos los años para la ficción, para el documental, para el desarrollo de proyectos, pero también para nuevos medios que tienen que ver con el internet, para cortometrajes, incluso para ir a estudiar cosas relacionadas al cine, ¿no? Hay muchas posibilidades. Hay una competencia grande, por supuesto, pero lo cierto es que es algo que desde el Ministerio de Cultura institucionalmente se ha trabajado por mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente, igual, el Ministerio de Cultura a veces es un espacio donde ponen de ministro a cualquier persona por favores políticos o lo que sea, como nuestro actual primer ministro, que tiene comentarios racistas cada cierto tiempo, y lo último que le importa es trabajar por la cultura, más le importa defender a nuestro presidente. Pero más allá de eso, la gente que trabaja dentro del ministerio ya por muchos años ha hecho un esfuerzo, la verdad, que es muy importante, ¿no? Incluso se ha abierto también el fondo a producción minoritaria. Entonces, si hay películas de Guatemala que tienen alguna intención de conectar con Perú de alguna manera, incluso se puede postular al fondo de DAFO con alguna productora local y postular, ¿no? Y puede salir un fondo para una película de Guatemala en la que haya un productor minoritario que sea peruano. Son cosas que se han logrado a través de mucho esfuerzo y todavía hay mucho por conseguir, ¿no? Porque hay concursos además para películas hechas en lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Poco a poco se va trabajando, se van abriendo espacios, pero es un camino largo, ¿no? Sí. Va, gracias Gonzalo. Aquí manda un mensaje a Ana Silvia Monzón, dice: celebro el inicio de la muestra de cine, felicitaciones Gonzalo por tu gran aporte. Hay otra pregunta aquí que dice: esta película podía ser sumamente importante para universidades y colegios. También en Guatemala, ¿hay alguna posibilidad de acceso de ver la película fuera de esa muestra? Gonzalo, ¿hay alguna forma, algún streaming, alguna idea? Sí, bueno, está en Vimeo, en la plataforma Vimeo, está en modalidad on demand. Se puede alquilar la película por $1, creo que es una cosa así, o descargarla a tu computadora y ahí se puede ver, para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Para trabajar con universidades directamente, nosotros tenemos un agente internacional que está en Brasil, Alfredo Calvino Habanero, sí. Con quien se puede coordinar, pero digamos, cualquier dato que necesiten pueden escribir a info@autocinema.pe, info@autocinema, que es la empresa productora de la película, .pe, y están las redes sociales de la película, La Revolución en la Tierra, en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde también están los links a cómo ver la película, ¿no? De cualquier lugar. Wow. Gracias Gonzalo, creo que me faltaba una pregunta y tal vez con eso podemos cerrar. Dice Sebastián Pedro, no es la primera vez que una película nacional en Perú tenga tanto éxito en taquilla, ¿verdad? Recuerdo a Stefan Caspa y su equipo, no sé, creo que fue el Grupo Chasqui, que con varias ficciones y su trabajo en microcines. Es una pregunta, Sebastián, o una constatación. Creo que el Grupo Chasqui en su momento, de hecho yo los conocí en los 80, hicieron un trabajo bastante pionero en el cine peruano.
¿verdad, Gonzalo? Sí, ellos tienen películas emblemáticas, ¿no? Salen dos brevemente en La Revolución, que son Gregorio, su primera película sobre un niño migrante que llega a la capital y tiene que trabajar en la calle, ¿no? Para recursarse, y Juliana, que más bien es una protagonista mujer y también tiene un poco el mismo estilo, ¿no? Pero es un estilo realista, ¿no? Que busca tener niños, actores, que con también una vida que los conecta con las vivencias en la calle, ¿no? Entonces, la verdad que hay experiencias muy importantes de cine con el grupo Chasqui. Hay una película que se llama Miss Universo en el Perú, porque a principios de los 80 se celebró el certamen Miss Universo, ¿no? Mientras el Perú estaba en guerra, en crisis, lo que sea, ¿no? Entonces es un documental un poco sarcástico, está en YouTube también, lo recomiendo muchísimo, sobre cómo conviven estas dos experiencias, ¿no? El terrorismo versus Miss Universo. Ellos hicieron un trabajo muy importante, por supuesto, ¿no? O el cine de Francisco Lombardi también es muy importante en esa época, ¿no? Y la verdad que hay películas que han funcionado mucho, ¿no? Normalmente de la ficción, como le digo, La Revolución de Guerra es el documental más visto de la historia del cine peruano, pero en ficción hay películas más vistas, ¿no? Que han hecho más espectadores, por supuesto, ¿no? Normalmente quienes tienen, al menos en la última década, ha pasado un fenómeno muy raro, no sé si muy raro sea la palabra, pero digamos, antes se estrenaba 1 o 2 películas al año. Desde hace 10 años que ya se estrenan de 20 a 30, ¿no? Sobre todo por, digamos, el digital ha hecho que sea mucho más accesible todo. Y películas de ficción, quizás más conectadas con el humor o con el terror, son las que más público han llevado ya hace algunos años, ¿no? Es un humor quizás costumbrista, ¿no? Que juega más a un poco a los códigos de la comedia del emprendedor, ¿no? Un personaje quizás con pocos recursos, que a partir de su creatividad va surgiendo, ¿no? Esa es un poco la narrativa que se ha construido, ¿no? O desde el terror también a veces son las películas que más han llevado a taquilla, pero también porque las ponen en más espacios. Creo que justamente gracias a que nos fue bien, digamos, porque tuvimos suerte, otras películas como las que mencionas, ¿no? Como las que hacía el grupo Chasqui, por ejemplo, que ha hecho una escuela muy importante y hay muchos cineastas hoy que siguen esos caminos, incluso el mismo grupo Chasqui sigue produciendo, van a poder tener la posibilidad justamente de que se puedan ver, ¿no? Porque a veces hay películas fantásticas que no hacen números importantes en taquilla porque no las ponen en ninguna sala, ¿no? Entonces es un cuello de botella gigante que la ley de cine, la verdad que aquí no toca de ninguna manera, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de protección y es tonto, pues, porque a veces el Estado incluso invierte pues a través de sus fondos en las películas y al final no hay cómo verlas porque nadie las programa y no puede hacer nada, ¿no? Y, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en Cusco, ¿no? Si se quedan 600 personas afuera de una función, ¿cómo no la vas a renovar? Yo nunca he visto un cine que se queden 600 personas que quieren comprar un producto. Traes más de producto, ¿no? No le dices chao y tienes otra película, ¿no? Pero bueno, así es. Esos son un poco los retos por venir. Y sé que es la última pregunta, así que muchas gracias. Solo quiero agradecer a todos y todas los que han estado conectados y al festival. Y muchas gracias, Zuli, por todas sus preguntas también y comentarios. Sí, Gustavo, buenísima onda, dirían aquí en Guatemala. Muchas gracias por regalarnos esta hora de debate y sobre todo muchas gracias por la película y te deseamos buena suerte en el futuro y esperamos con alguna nueva producción tuya podemos contar en los próximos tiempos. Así que muchas gracias, Gonzalo Benavente, de nuevo por estar con nosotros. Y al público en general también les quiero agradecer su presencia. Quiero volver a agradecer a los medios independientes que nos ayudan en la retransmisión, que es la prensa comunitaria, Factor 4, la revista cultural Azacuán, Plaza Pública, Quórum, La Cuerda, No Ficción y Voces de Mujeres. Y al mismo tiempo quiero aprovechar para que mañana vean nuestras dos películas, 57 días y El tiempo nublado, y con sus respectivos cineforos donde hay participación de gente sumamente interesante. Así que quedan invitados y invitados para mañana. Y con esto queremos dar por clausurada la 12ª muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia, la inauguración. Y muchas gracias por estar, por ver la película. Corran la voz. Y nuevamente, Gonzalo, un saludo muy cordial de parte del equipo a Perú y ojalá que nos volvamos a ver pronto.
Muchísimas gracias, Uli. Muchas gracias a todo el equipo, a todos los que han visto el foro y la película. Y con la próxima nos vemos en Guatemala de todas maneras. Así que ahí les quedamos de visita. De manera presencial, por favor. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Okay. Y mucha suerte con el festival. Gracias, Gonzalo. Adiós.